Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Café y Salud con el doctor Rolando Pinilla. En el día de hoy tengo una invitada muy especial para mí, una persona que ha sido importante en mi vida, tanto profesional como en mi vida personal. Es una persona por la cual el día de hoy yo estoy aquí con ustedes como un profesional de la ginecología y obstetricia, ya que ha sido mi mentora durante muchos años y también ha sido mi amiga, que es la parte más importante. Y la traigo aquí con ustedes no por todo esto, sino porque en el campo de la ginecología y obstetricia, la verdad que es una referente. Todo el que la conoce sabe lo que estoy hablando. Es una persona que nos va a brindar mucha información y es una persona con la cual he venido impulsando esta campaña que forma parte de la creación de este podcast. La creación de este podcast fue tratar de llevar información fidedigna a todos ustedes que están aquí escuchándonos y viéndonos para que puedan realmente beneficiarse de la misma y tomar decisiones con información. Y una de las campañas que hemos venido trabajando por largo tiempo ha sido la prevención, predicción de preeclampsia. Como ya dijimos, la preeclampsia es una enfermedad que causa la muerte de muchas embarazadas a nivel mundial. Y hoy quiero que nuestra invitada, y pasarle el micrófono, nos hable un poquito sobre este tema para seguir lloviendo, dándole a la roca esa de educación médica continua, de educación a nuestras pacientes sobre qué es la preeclampsia y qué podemos hacer hoy en día con esto. Pero antes de eso, por favor, habla un poquito sobre ti, sobre tu vida profesional, a qué te dedicas, dónde laboras. Cuenta a nuestra audiencia un poquito más para que podamos conocer más de ti, no solamente yo que me beneficie de eso, sino que todos ellos también se puedan beneficiar. Bueno, ante todo, muchas gracias, Rolando, por esa presentación y por este espacio que me das. Yo me he dedicado mi vida a la pasión del trabajo con mis pacientes, a la obstetricia y a la ginecología. He sido profesora de la especialidad durante 25 años. Wow. De médicos internos y médicos residentes. Y pues la atención obstétrica en hospitales públicos del país, actualmente en el complejo hospitalario, y a nivel privado en los consultorios Royal Center y a nivel de partos, cirugías en los diferentes hospitales privados de Panamá. Perfecto. Esta nueva modalidad que me has presentado ahora, la verdad que es mi primera experiencia en un acercamiento con la población, y me pareció tan importante que no solo los médicos sepamos de qué es una enfermedad y cómo la podemos prevenir, sino que el mismo paciente exija y sepa cuáles son sus derechos y sus deberes para prevenir esas enfermedades actuales y futuras. Excelente, la verdad que sí. Como dijimos, el conocimiento es poder y que ustedes se empoderen entonces de su salud. Entonces ahora sí, con esa introducción que acabamos de dar, vamos a hablar un poquito más a nuestra población sobre términos prácticos y sencillos. ¿Qué es la preeclampsia? Número uno. ¿Por qué es la importancia de esto que estamos hablando constantemente? ¿Y por qué hemos venido en una campaña de tratar de prevenir, si es prevenible? ¿Es prevenible la preeclampsia? Es prevenible la Excelente. preeclampsia. Hablemos un poquito entonces sobre qué es la preeclampsia y creo que tenemos un poquito de apoyo audiovisual para que podamos entonces entender un poco más desde el punto de vista gráfico de qué se trata esta enfermedad. Mira, antes de decirte qué es la preeclampsia, porque tiene una fisiopatología compleja, quiero decirte que la preeclampsia a nivel mundial está dentro de las 3 primeras causas de muerte materna. Sí, la verdad, realmente triste. Y hablando de muerte, viendo que causa un impacto en la morbilidad, como vamos a ver ahora, de la paciente que la sufre, y no solamente en la mortalidad por prematuridad de sus hijos y su impacto a largo plazo en su descendencia, ¿no? Así es. Entonces, lo que quiero que primero denoten es el impacto de la enfermedad en la población, tanto para la mamá como para su descendencia. Excelente. Cuéntanos entonces cómo afecta esta enfermedad a nuestras pacientes y a nuestros bebés también. La preeclampsia es un diagnóstico que produce una enfermedad multisistémica. Antes se creía, y de hecho la definición es presión arterial mayor o igual a 140/90. Sin embargo, la
la han presentado como atípica a aquellas que no ya alcanzan una presión de 140/90, pero sí tienen trastornos vasculares. Y para eso ha venido a tomar un papel protagónico algunos laboratorios marcadores que aparecen en sangre. Okay. Y eso sale es de la placenta. Por eso, la disfunción placentaria que se puede producir heredada por múltiples causas e incluso por factores de estrés que está pasando la paciente en el momento que está embarazada, puede producir un efecto negativo sobre la función placentaria y hacer que haya hipoxia a nivel placentaria que libere estos factores al torrente sanguíneo tanto para el bebé como para la mamá. Ok, entonces ponemos pausa aquí para entender un poco más. Estamos hablando de que hay una disfunción en nuestra placenta que puede ser desde el momento en que se implanta en el útero, y estamos hablando de que hay pacientes que por sus condiciones maternas también pueden llevar a que esta placenta sea disfuncional independientemente de la implantación y que afecta entonces diferentes órganos. Como estamos viendo el órgano riñón, estamos viendo corazón, estamos viendo un feto que se ve afectado también, un cerebro, ¿sí? Y estamos viendo entonces que estos factores pueden desencadenar incluso la muerte de esta paciente. Así es. ¡Wow! Increíble. Y esto hay una forma de poder detectarlo antes de que se presente el hallazgo clínico, significa antes que la paciente note que tiene este problema. O sea, esa cifra de presión que tú me estás hablando de 140/90 viene siendo entonces la punta del iceberg. Mira, hasta 2013 tenía que tener algunos criterios para decir que el diagnóstico de preeclampsia lo teníamos. Sin embargo, ahora, con una evaluación en primer trimestre, sin antecedentes patológicos, porque es que las guías nos decían que la paciente, para poder sospechar que podía tener preeclampsia, para tener una predicción de probabilidad de preeclampsia, de riesgo de preeclampsia en una paciente, tenía que tener antecedentes. Pero ¿qué es lo que vemos en el hospital? ¿Y qué es lo que ves tú todavía aún más grave que el resto de la población, que el resto de los médicos? Porque tú recibes a la paciente en cuidados intensivos grave. Correcto. Entonces, lo que tú ves, cuando tú retrospectivamente haces la historia de esa paciente no tiene antecedentes de embarazo, no tiene antecedentes de hipertensión, no tiene antecedentes de obesidad, es más, no es obesa, no es diabética, no es lúpica, no fue un in vitro, o sea, las características. ¿Me quieres decir entonces que estas características que acabas de mencionar, hipertensión, lupus, diabetes, medicina reproductiva, son factores de riesgo para desarrollar la enfermedad? Pero que hay pacientes que a pesar de que no tengan estos factores, pudiesen desarrollarla, y obviamente ahí no tendríamos tanta la vigilancia ni la preocupación de estar buscando la enfermedad. O sea que hay una gran cantidad de población que no es alto riesgo, que se puede ver beneficiada de tener un tamizaje, una predicción, una prevención de esta enfermedad. Bueno, eso es lo maravilloso de estas nuevas instrumentos o estrategias de prevención. Porque toda paciente que se embaraza, la verdad es que vemos el embarazo como algo social. Viene un nuevo miembro a la familia. Claro, todo es felicidad. Todos estamos felices. Debería ser así, pero bueno, en ocasiones no pasa. Pero esta enfermedad puede provocar un caos en la familia. Un caos. Y es prevenible si la paciente, que puede ser de bajo riesgo por sus antecedentes, se hace un examen en primer trimestre entre la semana 11 y 14, que es importante porque no se hace en otra semana. Okay. Y ahora te voy a hablar un poquito de cuáles son los... Sí, estoy viendo, antes que sigas, vamos a poner pausa en esa idea, Ajá. porque estoy viendo aquí que tenemos una diapositiva que habla de algo más allá de la enfermedad. O sea que antes de pasar a la prevención, si tenemos la enfermedad, antes decíamos que esta enfermedad era curable con la interrupción del embarazo. Y bueno, lastimosamente, si había que interrumpir el embarazo muy tempranamente, conllevando a prematuridad, nos preocupaba, pero decíamos, por lo menos la mamá se cura. Y aquí veo algo interesante. Cuéntame un poquito sobre estas diapositivas que vamos a ver ahora. ¿Qué pasa después de que tenemos una paciente que ya le dio la enfermedad? ¿Es realmente se cura después de la interrupción del embarazo?
Bueno, no se cura. Wow. O sea No. que, antes que avance, o sea que si no se cura y puedo prevenirla, puedo prevenir que realmente no tenga estas secuelas que tú me vas a hablar ahora. Exactamente. O sea que por eso es bien importante prevenirla. Es Listo. importante Cuéntanos cuáles son las prevenirla. secuelas que puede dar Entonces, esta enfermedad. la paciente puede quedar hipertensa justamente después del parto, o sea, en el posparto. Ok. Entonces, incluso puede requerir tratamiento antihipertensivo y la paciente tiene que hacer conciencia de que teniendo 23 años, porque puede ser muy joven, de hecho puede ser adolescente y ya tener un trastorno hipertensivo del embarazo. Exacto. Y lo otro, que es que ahora la Sociedad Americana de Ginecología y Obstetricia incluye entre sus factores causales de daño cardiovascular en la mujer a la preeclampsia. Wow. O sea que eso influye para temas de seguro médico también, ¿no? Porque si estamos hablando de que el seguro debe evaluar cuáles son tus factores de riesgo, el haber padecido de esta enfermedad hace que tengamos más riesgo de... Hace más riesgo, 2 veces más riesgo de enfermedad coronaria, de muerte por enfermedad coronaria. Wow. Es de impacto. Impactante. 8 veces más riesgo de falla cardíaca Imagínense. y 3.5 veces más riesgo de stroke, de un evento cerebrovascular. De un infarto cerebral o hemorragia cerebral. O sea que haber padecido de preeclampsia durante el embarazo conlleva que tengas mucho más riesgo de padecer. Que puede ocurrir inmediatamente el primer año, Claro. o entre el primer año y los 10 años, Y los 10 años. o mucho más allá. Porque es que el daño, cuando vemos la fisiopatología, es a los vasos. Y los vasos están en todo todos el los cuerpo. órganos. Exacto. Entonces puedo tener una paciente y hemos tenido, no sé si ya la hemos mencionado, hemos tenido ejemplos de casos clínicos donde pacientes de 17 años que padecen de preeclampsia severa con complicaciones importantes, hay que interrumpir el embarazo y luego a los 22 años se dan cuenta que el riñón falló y entran en diálisis. Se Así dan es. cuenta que son hipertensas crónicas y a los 30 años, 35 años se puede estar infartando. Y esos casos los vemos nosotros en el Seguro Social, en el complejo hospitalario, donde tenemos la oportunidad de trabajar juntos y tratar de ayudar a estas pacientes. Y por eso es que venimos y conversamos sobre esto, porque es tanto el impacto de lo que estamos viendo, porque como trabajamos en un hospital de tercer nivel, donde llegan las pacientes más graves del país, y en mi unidad de cuidados intensivos, donde llegan las pacientes que pueden fallecer por esta enfermedad, entonces es importante saber que podemos prevenirlo, porque el desenlace es nefasto, tanto para la madre como para su bebé. Y entonces quiero que tú me digas cómo podemos prevenirlo, o sea, qué herramientas tenemos para poder predecir qué paciente tiene más riesgo y poder ayudar a prevenir esta enfermedad y las secuelas que ella tiene. Mira, en la formación de la placenta, o sea, en la formación de todos los embarazos, porque no existe embarazo Sin placenta. sin placenta, Buen punto. en la formación de la placenta hay una neovascularización, igual que cualquier tejido benigno o maligno que esté creciendo en un cuerpo. El embarazo requiere de este órgano que invade el tejido materno y que incluso invade los vasos para que cambie la anatomía del vaso, el vaso se abra hacia la placenta y siempre haya flujo hacia el bebé. Porque la placenta va a representar el pulmón. Ok, entonces tenemos este vaso que viene estrecho y la placenta empieza a invadirlo y lo abre, lo dilata. Bien, interesante. Entonces la placenta funciona como el órgano endocrino, secretor, respiratorio, digestivo. O sea, el bebé come a través de la placenta, respira a través de la placenta, orina, drena, se limpia a través de la placenta. Eso es la placenta. Un órgano sumamente importante. Entonces, si la placenta tiene una disfunción, mientras más temprano ocurra esa disfunción, peor le va a ir tanto a la mamá como al bebé. A los dos. Excelente. Entonces aquí, como ven, la vasculogénesis, la angiogénesis, o sea, para que crezca una placenta, tiene que haber un factor que se llama factor de crecimiento placentario. Factor de crecimiento placentario. Muy bien. Entonces, ese es el icono de la parte bioquímica, Es como la parte buena. para que haya crecimiento placentario. Y si crece la placenta, crece el feto.
Si no crece la placenta, no crece el feto y llega un momento en que la Parece lógico. placenta no puede sostenerse y simplemente se desprende. Se desprende. Se desprende la placenta. ¿Y qué pasa si se desprende la placenta para nuestras oyentes que están aquí? Cuando hay un desprendimiento placentario, ya el bebé deja de tener su alimento, su oxígeno, sus nutrientes, y si no se atiende, o sea, si no tiene la suerte de estar en el hospital, ese bebé fallece. Y si la paciente no se opera a tiempo para sacarla, como hay un sangrado masivo, la paciente también muere. Wow. Y eso puede pasar si no tenemos este factor de crecimiento placentario trabajando de manera apropiada. Y una paciente puede no saberlo. Claro. Y esa es... Y el médico tampoco puede no saberlo. Y el médico tampoco no lo sabe. Correcto. No lo sabe. Y de hecho es una causa de muerte a la que nosotros llamamos inevitable. Y deberíamos decir, llamábamos inevitable. Porque hoy día podemos darnos cuenta si esto está pasando. Exactamente. Okay. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta que esto está pasando, Araceli? Tomando los niveles en sangre de la mamá del factor de crecimiento placentario. Y una pregunta, ¿esto se lo tendríamos que hacer a todos los pacientes? Deberíamos hacerla a todos los pacientes. Y tendríamos capacidad institucional, porque nosotros, para los que no saben, o sea, nos manejamos, como quien dice, en ambos mundos, ¿no? La parte institucional, donde hacemos nuestra atención en la Caja de Seguro Social, pero también tenemos pacientes a nivel privado, como se dice, la medicina privada en los consultorios. O sea, ¿hay un sistema de salud que pueda soportar el hecho de poder hacerle un estudio a pacientes que ni siquiera se sospecha que puedan tener una complicación? Si el sistema soporta todas las complicaciones, más de 10 días en cuidados intensivos, todos los tratamientos que necesita, todas las secuelas a largo plazo que tiene que ver el cardiólogo y los de medicina interna por los daños que le da a esta paciente, toda la carga que va a neonatología por un bebé que nació prematuro, por una preeclampsia temprana, un bebé de 26 semanas, 27 semanas. Así es. ¿Cuánto le cuesta al Estado y cuánto cuesta las secuelas de ese bebé prematuro que nació, que tiene riesgo además de enfermedades metabólicas en su vida adulta? Cuando dices enfermedades metabólicas, ¿a qué te refieres? Diabetes, hipertensión, obesidad, que un bebé síndrome que nace metabólico. de una madre que tuvo preeclampsia, independientemente de todo, tiene mucho riesgo de desarrollar hipertensión, diabetes, presión arterial elevada, el bebé, o sea, el niño cuando nace. Y todo el mundo está feliz porque el bebé nació y creció, pero ¿en qué condición? ¿En qué condición? Y bueno, todo lo que viene después de la parte de la terapia, el neurodesarrollo, que son temas que ya hemos ido tocando y que seguiremos tocando aquí para seguir educando sobre el impacto en el neurodesarrollo de estas complicaciones en el cerebro de estos bebés. Y bueno, al final estamos hablando de qué precio le podemos poner a la vida de una madre o a la vida de un niño. Por eso te digo que el sistema de salud gasta más en el tratamiento en lugar de la prevención. En lugar de la prevención. Bueno, por eso es que, como saben, y estamos en esta campaña que incluso está yendo más allá, una campaña que estamos tratando de liderizar, de que este tamizaje se convierta en una norma o una ley, que podamos hacer que toda la población se pueda ver beneficiada de predecir oportunamente si va a ser un embarazo de riesgo para desarrollar esta enfermedad. Y creo que eso van a ver que vamos a continuar en esa línea, trabajándola, pero por el momento lo que podemos hacer es que el que pueda accesar a estos servicios lo busque, y es parte de lo que estamos haciendo, educándolas a ustedes para que ustedes soliciten, pidan, exijan que les hagan este tipo de estudios que la pueden ayudar, ya con evidencia demostrada, lo han visto aquí y lo vamos a seguir demostrando, que realmente podemos atacar, predecir y poder prevenir esta enfermedad. Entonces, mira, mientras más herramientas de diagnóstico tengamos, mayor probabilidad de detección de riesgo tenemos. Entonces, te expliqué, uno es el marcador bioquímico, Okay. el factor de crecimiento placentario. O sea, que yo solicito el factor de crecimiento placentario como un marcador de predicción de la enfermedad. De la enfermedad. Es uno de los marcadores que podemos utilizar. ¿Y qué más podemos utilizar para poder El otro predecir la marcador enfermedad? es que, como habíamos mostrado anteriormente,
las células de la placenta, el sincitotrofoblasto, entra en las células, en la íntima del vaso de la madre para producir una vasodilatación. Esta es la placentación normal y esta es la anormal. No se dilató. Entonces, esa falta de dilatación, que es un efecto físico, podemos verlo extrapoladamente en el ultrasonido de las arterias uterinas de la paciente. Entonces, nosotros podemos ver en la forma y en los centímetros por segundo que me marca saber que tiene un riesgo para preeclampsia, para restricción, para muerte fetal. Wow. Todo esto me lo puede decir la evaluación de las arterias uterinas en primer O trimestre. sea, si yo hago el Doppler, un ultrasonido Doppler se le llama, queridas amigas, queridos oyentes, de las arterias uterinas, o sea, las arterias que van hacia el útero de la madre, que es donde se implanta la placenta. Al evaluar estas arterias a través de ultrasonido, si vemos que tiene una resistencia, una alta pulsatilidad, los parámetros que ustedes saben como sonografistas, nos puede predecir o nos puede decir que el bebé tiene riesgo de todas estas complicaciones y la madre también. De hecho, con las dos cosas que te acabo de evaluar, de decir que podemos evaluar, más los antecedentes, que obviamente si la paciente tiene un antecedente de preeclampsia en el embarazo anterior, aumenta la probabilidad de riesgo 8 veces más. Ok, esto es importante. Si a alguna de ustedes les dio preeclampsia, tienen 8 veces más riesgo de padecer de preeclampsia en el embarazo que estén planeando tener o en el embarazo actual que tienen. Y adivinen que la preeclampsia se va a presentar mucho más temprano que su embarazo anterior y mucho más agresiva. Entonces, la importancia de esto no es solo decir que tiene la probabilidad de riesgo, sino que ese riesgo es prevenible. Y es prevenible. Es un riesgo medible y prevenible. Entonces, es prevenible con un medicamento a un precio accesible que tenemos también en la Seguridad Social, que es la aspirina, que todos conocemos. Okay. La aspirina, como todos saben, aspirina infantil, aspirina cardioaspirina, aspirina. ¿Okay? Y que hoy día, para que sepan, existe una presentación que se ha creado específicamente para el manejo de nuestras pacientes, que se llama ECLAM. Y bueno, valga el comercial gratuito, pero bueno, es que es la única presentación en estos momentos disponible en Panamá, que se llama ECLAM porque la complicación, antes la complicación más grave de la preeclampsia era la eclampsia, que era convulsionar estando embarazada. Entonces le pusieron el nombre de ECLAM por eclampsia y es una presentación de 150 miligramos que los estudios demostraron que esta presentación de 150 miligramos disminuía la probabilidad de aparición de la enfermedad en pacientes con riesgo. Pero por eso lo primero es predecir el riesgo y luego entonces tratar y prevenir el riesgo. ¿Qué pasa cuando no se hace nada? Cuando no se hace nada, no solo va a afectar este embarazo, no solo va a desarrollar la preeclampsia y las secuelas de su bebé, sino que le va a cambiar el DNA. La herencia de esa paciente la va a llevar su bebé también. ¿Por qué? Porque ante la hipoxia, que la célula tiene que limpiar los resultados del metabolismo, no lo puede hacer. Y entonces esos metabolitos entran al núcleo de la célula, al DNA, cambiando la estructura del receptor para la homeostasis. Esto es fascinante. Me acabas de volar la cabeza y esto es importante. Y vamos a ponerlo en términos sencillos para que esté claro y que no haya excusa de que no lo dijimos aquí en Café y Salud. ¿Okay? Estamos hablando de los genes. Todo nuestro cuerpo está codificado. Tiene genes y tiene material genético, el DNA, que nos predispone, dependiendo del ambiente, a desarrollar o no ciertas enfermedades. Me estás diciendo que el DNA de este bebé, que probablemente viene para ser un bebé hermoso, precioso, bello, sin enfermedades, al verse afectado por la presión de esta enfermedad, se modifica por la hipoxia que genera la enfermedad, lo modifica
y hace que tenga la aparición de enfermedades que no debiese haber tenido. Así es. O sea que si yo prevengo, vamos a echar un poquito para atrás porque esto la verdad es que es Así increíble. es. O sea que si yo prevengo que a esta madre le dé esta enfermedad que produce hipoxia sobre este bebé, yo prevendría muchas enfermedades que en este momento estamos De la vida adulta. con tanta incidencia en la vida adulta. Y que en salud pública es el mayor gasto de la población. Que son las Que enfermedades son las enfermedades crónicas. crónicas, metabólicas, que acabas de decir que es el problema del colesterol, del azúcar, y cardiovasculares, que son la hipertensión, el infarto y el derrame cerebral. O sea, que son todas las causas de morbilidad y mortalidad en el mundo. Las principales. O sea que volvemos para atrás. Tiempo. Mira, aquí hay una gráfica. que es de Londres, de Inglaterra, de Reino Unido, donde fíjense la tasa de mortalidad tan alta que teníamos antes. Mortalidad. Luego vienen los cuidados prenatales. Para Esto aquellos... fue 1958 al 60 la mortalidad más o menos era de 120. ¿Ok? Vino los cuidados prenatales, es decir, el control prenatal. Control prenatal. Ir a que le tomaran la presión, a que le vieran cómo estaba su bebé, a ver los laboratorios, infecciones que tuviera esa paciente. Disminuye la mortalidad. Vienen los antihipertensivos, o sea, el tratamiento para bajarle la presión. En la década de los 70, 80. Ajá. Viene aquella paciente que ya presentó preeclampsia y que queremos evitar convulsiones, que afecta allí sí inmediatamente el cerebro de la mamá. O sea, que usábamos sulfato de magnesio para evitar que la paciente pasara de un problema de presión elevada a un problema convulsivo. Pero esta paciente ya está enferma. Pero ya está enferma, exactamente. Simplemente estamos previniendo que convulsione Que convulsione. y que muera por una hemorragia cerebral. Ok. Y luego, ahora, 2006, 2008, comienza a hablarse del uso de la aspirina. Y ellos redujeron su mortalidad. Pero esa A mortalidad está como en casi cero. cero. Casi cero la mortalidad, prediciendo la enfermedad e introduciendo la aspirina en estas pacientes. O sea, estamos hablando aquí de mortalidad por preeclampsia, es esto que me estás enseñando. Así es. Y esto viene desde el 2006. Ajá. Y estamos en el 2024. ¡Wow! ¿Y qué estamos esperando nosotros? Bueno, eso es lo que yo digo, que estamos esperando las autoridades para hacer la intervención oportuna Mira, es que para toda la población. yo tenía esto claro, o sea, lo he venido practicando en mi medicina privada. Hemos estado tratando de predecir, porque no estamos tamizando, creo que había una diapositiva anterior que hablaba sobre cribado y predicción. Ah, aquí la tengo. Nosotros Dame la estamos, siguiente. quiero que hagas una diferenciación en eso ahorita, claro, O la- porque nosotros la estábamos anterior, a nivel la anterior. institucional haciendo predicción Exacto. en pacientes que ya tienen un riesgo. Ahora, estábamos hablando de que hay Anterior. pacientes que probablemente no tengan riesgo y que puedan presentar la enfermedad. Eso sería entonces hacerle un cribado, hacérselo a todos. O sea, cribado es para toda la población y ese es el ideal. Y ese es el ideal. Ese es el que se hace en Europa. Y bueno, y eso es lo que logró disminuir la mortalidad. Y eso es lo que logró disminuir la Bien. mortalidad. Entonces, por Nosotros eso... hacemos en vez de hacer un cribado, es una predicción. Predicción de riesgo. Predicción es que aquella que tiene riesgo, Ok. aquella que tiene alto riesgo, no a la de bajo riesgo, que también se puede morir la de bajo riesgo. ¿Ok? Por eso es que es importante hacer el cribado. Población general, cribado. Entonces nosotros Alto riesgo, predicción. por optimizar recursos, aceptamos a la paciente que ya sabemos que tiene muy alto riesgo de presentar la preeclampsia. Entonces a esa le hacemos el cribado. Pero en realidad, la predicción. Pero en realidad el cribado es hacerlo a toda la población. Sí. Entonces, bueno, nosotros hemos ido prácticamente pasando estas etapas. Hemos instalado el diagnóstico oportuno, hemos instalado el sulfato de magnesio a nivel de país, me refiero. Instauramos el manejo de las pacientes y por eso estamos formando y somos egresados y formamos parte de los programas de formación de médicos residentes y de subespecialistas en obstetricia crítica y hemos logrado disminuir la mortalidad en nuestras unidades de cuidados intensivos obstétricos a nivel institucional y también lo hemos trasladado a la parte privada. Pero todavía nos estamos quedando cortos en la morbilidad y es precisamente por esto, porque hay pacientes que a pesar de que no tienen riesgo, pueden presentar la enfermedad y no se están viendo beneficiadas del cribado.
Y por eso que hubo una charla, recuerdo que diste para el programa materno infantil, donde hablaste sobre el tamizaje y el número necesario de pacientes a tratar para prevenir una paciente con preeclampsia que pueda llevar Lo a traje. muerte, a Dame la complicaciones. Y eso me voló la cabeza y dije, no. ¿Te acuerdas que ese día dije, tenemos Claro, que pelear claro. por el cribado? Ya no más predicción. Vamos a hacer cribado a toda la población. ¿Cuál fue? Bueno, mira, no he dado la charla solo en el programa materno infantil, la he dado en el colegio médico, la he dado en la Sociedad Panameña de Ginecología Obstetricia. Les digo, sumemos esfuerzos, todos debemos hacer arterias uterinas. Así es. Todos debemos estar buscando este tamizaje en primer trimestre y aquí está el número necesario para detectar una enfermedad y poder prevenirla a tiempo. Fíjense. Explícanos con más claridad para los que no son médicos y no saben qué es esto del número necesario y danos estos ejemplos, por favor. Mira, en oncología, que es como lo que todos tenemos, toda la población tiene miedo porque casi todas ustedes van a su ginecólogo a hacerse un Papá Nicolau. Pero para detectar una paciente que hace cáncer de cervix, hay que hacer 1.140 Papá Nicolau. 1.140 papanicolaos para detectar una paciente con cáncer de cervix. Presten atención. Y eso lo hacemos y de hecho pagamos también la seguridad social para detección del virus de papiloma humano. Pero hay que hacer 2.100 pruebas de virus de papiloma humano Wow. para que nos salga una positiva y tratarla en prevención. Wow, ¿y eso como cuánto cuesta? No lo sé, pero estoy segura que es más. Y en la privada yo sé que algunos laboratorios entre 60 a 80 dólares te hacen la detección del virus de papiloma humano. Estoy segura que es mucho más hacer 2.100 pruebas de esto, de virus de papiloma humano, Correcto. que 143 pruebas para la detección de las preeclampsias. Ok, de nuevo, para detectar preeclampsia, yo tendría que hacer 143, detecto la probabilidad de riesgo de una. Y la evitas porque Y la le damos prevengo, y la evito, y evito muerte y morbilidad materna y fetal. y secuelas a largo Y plazo secuelas a largo plazo. del niño que Pero cuando para esté en su vida detectar adulta. un cáncer cervicuterino tengo que hacer 1.400, 1.140. 1.140. ¿Y en el hombre? En el hombre hacemos PSA, 1.410 laboratorios de PSA para detectar uno alterado. ¿Y la preeclampsia? De la preeclampsia, 143. 143. Y De cáncer, y, de mamografía, bueno, de cáncer de mama. Viene Viene muy próximo el mes de octubre, el mes de la cinta rosada, y hay mucho estrés por el cáncer de mama. ¿Cuántas mamografías tendríamos que hacer? 377 para detectar una. Y es bueno, Claro. y es válido, y hay que pagarlo. Exacto. Pero 143 para detectar la preeclampsia. Creo que hemos sido bastante claros en este mensaje, ¿verdad? Entonces, esto es lo que yo estoy promoviendo desde hace casi 2 años. Hagamos estas pruebas de tamizaje para disminuir la morbilidad materna, para disminuir la morbilidad que es la enfermedad neonatal, para disminuir la mortalidad materna, la mortalidad neonatal y las secuelas a largo plazo, tanto de la madre como de su descendencia. Entonces no es solo un esfuerzo de Rolando Pinilla, de Araceli Barahona. Debe ser un esfuerzo de todos, de los grupos, de la colectividad. Esto le debe interesar no solo a los ginecólogos. Aquí puse yo la SPOC, que es la Sociedad Panameña de Ginecología, el Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social, pero es que debe ser, y hace poco tuvimos la oportunidad, con el colegio médico, con todos, porque es que al cardiólogo le debe interesar que a mi paciente no le dé preeclampsia para que no sea una paciente de riesgo en su consulta después. Es correcto. Es correcto, creo que bueno, estamos en esto. La siguiente, por favor. Estamos en esto, Araceli. La verdad que nos hemos metido de lleno, hemos tratado, tú sabes que lo estamos haciendo, hemos ido a los medios, estamos conversando y no nos vamos a rendir. Incluso ya estamos teniendo acercamientos con diputados para tocar este tema, para tratar de que se convierta en una ley de la República y que podamos beneficiar a toda esta población de poder predecir y prevenir esta enfermedad.
Yo creo que dejarlos con este mensaje, no debemos dejar a la libre, a una caída libre, a aquella embarazada que está muy emocionada de que va a tener un nuevo miembro de su familia, sino que debemos llevarla de la mano con estas pruebas de detección, porque la vida y las enfermedades crónicas empiezan antes de nacer. Wow, definitivamente este mensaje es impactante y a pesar de que te lo vivo todos los días, o sea, escucharte hablar hace que me erice, porque revivo la importancia de esto que estamos haciendo. Es algo que si usted tiene el conocimiento puede exigir a sus médicos que le hagan este tipo de pruebas para que usted pueda saber a conciencia si es de riesgo o no. Estuvimos hablando hace poco de invertir la pirámide de atención. O sea, hacer probablemente pruebas que son un poco más costosas, por decirlo así, pero que son realmente definitivas e impactantes para clasificar el riesgo de los pacientes. Y una paciente puede tener 4 controles de embarazo si es de bajo riesgo y está perfecto. Claro, porque hicimos todas estas pruebas de tamizaje Tempranamente. donde no estoy hablando que la preeclampsia sea el único. Hay varias pruebas de tamizaje que después hablaremos con más calma sobre eso, que nos ayudan a clasificar a usted y a su bebé si son de alto o bajo riesgo y de ahí saber cuál va a ser el resultado de su embarazo. No tiene que ser un embarazo que requiera tantas consultas si sabemos ya que su riesgo no es elevado. Pero bueno, no quiero desviar el mensaje ni que se distraigan de la importancia de tamizar la preeclampsia, predecir para prevenir una enfermedad que incrementa la mortalidad materna, la mortalidad perinatal, que es los bebitos que fallecen dentro de su barriga y que fallecen después al momento de nacer, que evita las complicaciones a largo plazo de la madre porque disminuye el riesgo de sufrir de hipertensión, de falla renal, porque hemos hablado también de que afecta a los vasos y también estos vasos están en los riñones y hemos tenido pacientes que desarrollan falla renal solo por haber tenido preeclampsia en sus embarazos, que evita el riesgo de tener una isquemia cerebral o derrame, como lo conocen en la población, o hemorragia cerebral también, y que evita que sus hijos también sufran de estas enfermedades. Evita que sus hijos sufran de diabetes, de hipertensión, de colesterol y que tengan problemas del neurodesarrollo. Y cuando hablo de problemas del neurodesarrollo, les voy a poner un ejemplo que probablemente sea el más conocido y que puede ser impactante. Ojo, no estoy diciendo que les va a pasar, pero esto incrementa el riesgo de autismo en la población. Y hemos visto cómo ha incrementado el diagnóstico de autismo en la población. Entonces, miren todas las cosas que podemos hacer y que podemos prevenir y que podemos impactar si realizamos pruebas como estas a nivel del control prenatal en el momento apropiado e indicado. La verdad que te dejo los micrófonos para que des tu comentario final y para mí ha sido un placer, ha sido la verdad, me siento muy contento de tenerte aquí conmigo y que nos hayamos sumado en esta campaña, que vamos a continuar peleando por ella para que seamos escuchados y que esto sea una realidad. Muchas gracias, Rolando, por la oportunidad. Yo creo que el conocimiento es lo que hace que podamos prevenir las enfermedades. No solo el conocimiento para los médicos, el conocimiento para la población, que es a donde estamos llegando hoy, porque ya vieron que el peso de las enfermedades son las enfermedades crónicas, son las enfermedades que nos llevan a una mala calidad de vida y a un peso económico para el país y para la familia. Y para la familia, exactamente. Bueno, sin más que agregar, damos gracias y los esperamos próximamente. Espero que puedan ver este podcast a través de nuestros canales, a través de Spotify y de YouTube. Y los espero entonces que también puedan accesar entonces a nuestra página web y cualquier consulta, saben dónde pueden encontrarnos. Así que una vez más nos despedimos de aquí con Café y Salud con el doctor Rolando Pinilla. Que estén bien.